En una colonia, en una ciudad del estado de Michoacán, en México, nos encontramos con una abogada con maestría y actualmente estudiando un doctorado. Seguramente estás pensando que este perfil podría ser de una mujer de alguna nacionalidad occidental y con un buen estatus social en algún país latinoamericano. Pero aquí se rompen todos los paradigmas. Ella es Ilaisy Fernández, una migrante cubana orgullosa de sus raíces y quien nos manifiesta que las razones de la migración cubana van más allá de lo que muestran los medios occidentales. Antes de empezar, queremos dejar claro que este canal no tiene posición política, no está en pro ni en contra de ningún gobierno, ni de ningún sistema económico. Estamos siendo objetivos y colocando en conocimiento una posición diferente a las conocidas en los medios físicos y digitales. Hola, soy Carol, de Secreto H's. La migración cubana ha sido un tema de debate en Latinoamérica, donde vemos las noticias de balseros que exponiendo su vida encuentran la forma de salir de Cuba, buscando la mayoría de veces acogerse a un sueño, el famoso sueño americano. Por otro lado, Ilaisy también logró migrar, pero no en una balsa. Lo hizo de una manera digna, sin hacer nada de forma clandestina ni exponiéndose a la inclemencia del mar, de los traficantes de personas o de los agentes gubernamentales. Además, debido a su preparación académica, está en capacidad de vivir en cualquier parte del mundo y ser productiva y autosuficiente. Entonces, ¿en qué radica la diferencia de las formas como deciden migrar algunos cubanos? Yo soy Ilaisy Fernández Avilés, soy licenciada en Derecho, maestra en Derecho de la Información, soy cubana de la provincia de Villa Clara, del municipio de Placeta. Manifestando ser una persona revolucionaria. Yo me considero una persona revolucionaria, una persona martiana, una persona fidelista. Ilaisy nos da su opinión respecto a los medios periodísticos occidentales, manifestándonos que son medios que van a dar más relevancia a las personas que no apoyan el proceso revolucionario cubano. Los medios de comunicación se encargan de imponer muchas veces la agenda pública, se encargan de imponer lo que quieren que la gente pues crea, ¿no? Los medios de comunicación hegemónicos hemos visto que son los medios de comunicación occidentales, los medios de comunicación dominados por Estados Unidos. Las relaciones entre Cuba y Estados Unidos no son las mejores ahorita, ¿no? Entonces, esos medios de comunicación dominados por Estados Unidos obviamente van a ponderar a aquellas personas que por un motivo u otro van a ponderar el discurso de estas personas que por un motivo u otro no están a favor del proceso revolucionario cubano, ¿no? Por el contrario, ella manifiesta no estar de acuerdo con que se afirme que hayan más personas en contra de la revolución que a favor. Manifiesta además que son 11 millones de cubanos, de los cuales hay cerca de 3 millones fuera de la isla, que han migrado por diversos motivos. Pero te puedo decir que no concuerdo con esa idea de que haya más personas en contra de la revolución. Nosotros somos 11 millones de cubanos, actualmente hay más de 3 millones de cubanos fuera de la isla de Cuba que por diversos motivos han emigrado. Aprobamos una constitución en el año 2019 con un 86.7 de aprobación. Entonces eso te dice que tanta es esa gente que está en contra de la revolución cuando tenemos una constitución que fue aprobada con más del 50% y una constitución que refrenda que el socialismo en Cuba es irrevocable. Asimismo nos aclara que la Constitución cubana fue sometida a consulta popular en el 2019 con aprobación del 86.7%. Así las cosas, en palabras de ella, nos ilustra de cómo las personas votaron un texto donde se plasma que el socialismo es irrevocable, consulta donde más de la mitad de la población cubana votó a favor. Es decir, la gente votó por un texto en el que se plasma que el socialismo en Cuba es irrevocable. Es decir, en pocas palabras, que la revolución en Cuba es irrevocable. Entonces, hay un contraste real entre lo que ponderan estos medios de comunicación occidentales, lo que ellos quieren que la gente sepa de Cuba, la verdad que ellos quieren que no es la verdad real, y la verdad que hay en la isla, la que se vive en la isla, la que viven los cubanos día a día. La de 11 millones de cubanos que están a favor del proceso revolucionario. En palabras de Ilaisy, la verdad de la que hablan los medios periodísticos no contrasta con la realidad cubana.
ya que hubo unas elecciones donde participaron la mayoría y aceptaron ese proceso revolucionario. Ahora nos preguntamos, ¿de dónde sale la imagen de que los cubanos quieren dejar la isla? ¿Será acaso que quieren dejar la isla en búsqueda de educación? La educación en Cuba es gratuita. La educación en Cuba es pública y es una de las grandes conquistas de la revolución. Y además es educación de calidad. La educación es uno de los grandes pilares de la revolución cubana. Y cuando digo pública, puedo hacer comparaciones entre lo público de la educación cubana y lo público de las educaciones en América Latina, ¿no? Cuando hablamos de educación pública en Cuba, estamos hablando de que no se paga absolutamente nada para ingresar a ningún nivel educativo, dígase primaria, dígase secundaria o prepa, prepa o pre, como le decimos en Cuba, dígase universidad. No pagas nada de inscripción. Los útiles son totalmente gratis, te los dan. El título te lo dan. Lo que yo he visto, lo que yo he vivido en otros países de América Latina es que tienes que pagar una cuota de inscripción, así sea significativa, hay que pagarla. Según informe de la UNESCO de 2015, solo Cuba en América Latina y el Caribe en periodo de 2000 a 2015 fue el único país que alcanzó los objetivos globales de la educación para todos. Entonces, si no es por mejor calidad de educación, ¿qué es y cuál es el argumento de acuerdo a los medios masivos? Realmente sí hay muchos mitos sobre la realidad cubana que se han encargado de muchas veces de crear los medios de comunicación, de situaciones falsas que no existen en Cuba, ¿no? Y esto es lamentable, es lamentable. Esta realidad de la que habla Ilaisi y que considera lamentable, ¿está sujeta acaso a una investigación periodística mal hecha o simplemente es la manifestación parcializada y subjetiva adelantada por alguna agenda política? Decidimos seguir indagándole a la situación cubana para conocer aspectos que nos muestren del porqué de la migración, siendo Cuba uno de los países latinoamericanos con mejor educación. Le preguntamos por su concepto respecto a la migración que se da en la isla. Ahora, ¿por qué la gente emigra o le decide emigrar? La migración es un fenómeno multifactorial. Cuba no escapa de eso. Los motivos que tuve yo para emigrar no son iguales a los que puede tener otra persona, ¿no? Entonces los motivos pueden ser diversos, pueden ser motivos económicos, pueden ser motivos sentimentales, pueden ser, de manera general estoy hablando, ¿no? Pueden ser motivos de desplazamientos por guerras, pueden ser diversos. El ser humano tiene una tendencia a moverse dentro de su país, dentro de su estado, dentro de su localidad, ¿no? Entonces, en Cuba específicamente, el principal motivo por el cual las personas deciden emigrar es por la situación económica. Asimismo, según su criterio y experiencia, el principal factor tiene que ver con los bloqueos impuestos por Estados Unidos y otros aspectos que afectan la facilidad económica. Situación económica derivada de muchas causas, ¿no? Pudiéramos decir, uno de los principales factores que hace difícil, que hace tensa la situación económica en Cuba es el bloqueo impuesto por el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ese es el principal motivo por el que la gente emigra en Cuba, la situación económica. En mi caso no fue así. Yo migré por razones, digamos, de superación profesional. Sin embargo, nos dice que hay factores, además del económico, que son determinantes para migrar, pero el causante principal que fomenta la migración, de acuerdo a lo explicado por ella, y más específicamente con destino a los Estados Unidos, es una ley norteamericana. Aunado a este tema de la migración, existe una ley de ajuste cubano que está vigente. Obama no derogó esa ley, Obama derogó un acápite de esa ley que estimula la migración, ¿no? La migración de los cubanos, sea por mar o sea por tierra. La ley establece que aquella persona que toque suelo americano, en el caso cubano, pues va a poder regularizarse en el país, va a poder recibir las ayudas. Pero esa ley es vigente únicamente para el pueblo de Cuba, para Cuba como país. No es vigente para Colombia, no es vigente para México, ¿no? Entonces es una ley que incita a la migración ilegal. A esto súmale que Estados Unidos hace más de 10 años que no cumple el programa de visas que tiene que dar a los cubanos. O sea, entre Cuba y Estados Unidos hay un acuerdo firmado de 20.000 visas que tiene que dar
anual el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos incumple cada año ese acuerdo y no otorga a los cubanos que van a solicitar de manera legal a la embajada de los Estados Unidos en Cuba, que por cierto ahorita está cerrada, y los cubanos que quieren migrar legalmente tienen que ir a Guyana, no cumple ese programa de las 20.000 visas. Entonces, si tú te quieres ir, pues te ponen como la soga un poco al cuello. Entonces, son cosas que incitan a la migración ilegal y que a veces no se difunden. Mucha gente no dice esto del programa de las 20.000 visas que tiene que cumplir Estados Unidos, no las cumple. No cumple ni la mitad de las visas que tiene que otorgar a los cubanos. Pero sí tiene vigente su ley para que los cubanos, por donde sea que lleguen, puedan regularizar su situación. Por otra parte, y teniendo en cuenta que la economía es una de las principales causas de la migración, le preguntamos a Ilaisi por la facilidad de conseguir empleo en la isla. Bueno, conseguir empleo en Cuba, como en cualquier país del mundo, depende de la capacidad que tenga la persona, ¿no? Depende de los deseos, de las ganas, de la preparación que tenga la persona. Las ofertas están, pero obviamente si usted es una persona que no tiene estudios, y yo soy una persona, por ejemplo, que tengo un nivel más elevado, obviamente yo voy a tener más oportunidades que usted de acceder a un empleo. Pero no es que no haya oportunidades de empleo, si hay oportunidades de empleo, depende también de los deseos que usted tenga de trabajar, ¿no? Porque puede ser también que esté muy preparado, pero que no tenga ningún deseo de trabajar, aunque hayan cientos de ofertas laborales. Entonces depende de la capacidad, de la necesidad, de las ganas, de la preparación, depende de muchas cosas. Pero sí están las ofertas de empleo, para que las personas puedan acceder a ellas. De hecho, cuando te titulas en la universidad, tienes tu empleo asegurado. Ahora bien, si la educación es de calidad, garantizada para todos, si se educan en una licenciatura o carrera profesional, salen con empleo, ¿qué sucede con los desempleados y de qué formas garantiza el Estado un mínimo vital? Esto nos contó. Primero hay que aclarar, la canasta básica en Cuba se distribuye de acuerdo a los núcleos. Los núcleos pueden estar compuestos por, los núcleos familiares me refiero. Los núcleos pueden estar compuestos por 4, por 6, por 8, por 10, ¿no? Pues depende de los integrantes de la familia. Y la canasta básica ha ido sufriendo modificaciones, ¿no? En cuanto a los productos que la integran. Hubo un momento en que fue muy amplia, ahora quizás se ha reducido un poco los productos que integran la canasta básica, pero la idea esencial de la canasta básica es que las personas tengan como cada mes ese mínimo para poder llevar algo a su mesa. O sea, no vas a vivir con lo que te dan en tu canasta básica, pero mínimo tienes garantizado esos alimentos, ¿no? Que integran la canasta básica: arroz, frijol, algunas veces pastas, otras aceites, varía, ¿no? Pero que tengas ese mínimo, ese empujón, ese arranque de que vas a tener algo seguro para llevar a tu mesa. No te va a cubrir el mes entero, ¿no? Pero pues mínimo tienes ese apoyo del Estado. Todas las personas tienen acceso a la canasta básica. Puede ser que en mi núcleo familiar yo sea la única persona que trabaje, ¿no? Porque, por suponer, vivo con mi abuelita y con mi hija, ¿no? Y yo soy la única que trabajo. Yo tengo derecho a esa canasta básica. Además, todos los cubanos tienen derecho a la canasta básica. Que tengan empleo, que no tengan empleo, que estén a favor de la revolución, que no estén a favor de la revolución, que sean jóvenes, que sean viejos, no interesa. Todos tienen derecho a la canasta básica. Pero existen otros subsidios también. Está la seguridad social, que también ayuda a las personas. Existen otras ayudas del Estado para el pueblo, para la sociedad. Después de dejar claro que el principal motivante de la migración es la economía, debido a que las personas quisieran ganar más de lo que ganan en Cuba para vivir, seguramente considerando que su mínimo vital otorgado por el Estado es insuficiente y además la ley estadounidense los favorece incentivando aún más la migración. Gracias a Ilaisi, vemos que la situación en Cuba es similar a cualquier país de Latinoamérica, con sus sistemas de salud y educación posicionados dentro de los más avanzados en la región, además con problemas sociopolíticos como cualquier país bipartidista, situación que provoca migraciones como Guatemala y Venezuela, entre otros. No obstante, las migraciones pueden ser de forma legal,
haciendo registros migratorios como ILAISI o saliendo de manera clandestina como los balseros, y no todos salen buscando el famoso sueño americano. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete. Somos Secreto Hayes. Bueno, primero, que no me gusta el distintivo de pro revolución y no revolución, o no sé cómo le quieran decir, porque creo que no es correcto, que no es adecuado. Creo que todos los cubanos debemos estar en una sola categoría, la categoría de cubanos, y sin distintivos, sin calificativos, porque todos queremos lo mejor para nuestro país. Habrá quien esté más a favor de ciertos procesos, habrá quien esté menos a favor de ciertos procesos, pero eso no nos hace ni más ni menos cubanos. ¿Y por qué no me gustan los distintivos? Porque yo creo que es un momento de unidad entre los cubanos. Y estos distintivos, estos calificativos, lo que hacen es separarnos, lo que hacen es aislarnos a los cubanos. Entonces como que no comparto mucho esto de los distintivos. Los cubanos, estén en México, estén en China, estén en Estados Unidos, los cubanos, somos cubanos, porque esa esencia nadie nos la va a quitar, ¿ya? La revolución cubana es que ha ponderado al ser humano, ¿no?, por sobre todas las cosas. Y cuando digo que ha ponderado al ser humano, ha ponderado la dignidad del ser humano, ¿no?, a vivir dignamente, a vivir decorosamente, ¿no?, sin lujos, sin extravagancias, pero siendo el ser humano lo primero, el bienestar del ser humano lo primero. ¿Qué no me gusta tanto? Que no hemos podido alcanzar la suficiencia económica. Entonces, volvemos al inicio. Esa insuficiencia económica derivada de múltiples factores, como pudieran ser el bloqueo económico al que estamos sometidos. Hago una anécdota muy personal. Cuando vine aquí a México, fui a cambiar unos dólares americanos y no pude porque inmediatamente el sistema detectó que mi nacionalidad era cubana. Entonces, por eso los cubanos denunciamos el bloqueo y denunciamos la extraterritorialidad de las leyes del bloqueo, ¿no? Entonces, cuando digo que el bloqueo nos afecta económicamente, estoy diciendo que tenemos que realizar operaciones a través de terceros países para poder adquirir productos, ¿no? Entonces, esto encarece el costo de los productos que vamos a comprar. Y son cuestiones que a la postre afectan a nuestra economía, a la economía del país, ¿no? Entonces creo que el bloqueo sería una causa, y también, ¿por qué no?, las insuficiencias que como país, que como Estado no hemos podido superar. No hemos puesto a producir el campo cubano, que tan generoso es, todo lo que pudiera ser. Y eso no es culpa del bloqueo. Está bien, quizás no podamos adquirir las herramientas por el bloqueo para trabajar el campo, pero hay muchas otras cosas que sí podemos hacer y que no son culpa del bloqueo, porque luego está el estigma de que le echamos toda la culpa al bloqueo. No, el bloqueo también, pero también asumir nuestras culpas, nuestra insuficiencia, nuestra incapacidad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que no me gusta, que no hemos podido ser lo suficientemente, valga la redundancia, suficientes económicamente.